El drama te espera, solo en Actors of Drama. La aventura comienza con John, quien participa en un concurso de cocina en París transmitido en vivo. Mientras elegía su estufa, se sorprendió al notar que no funcionaba. Cuando llamó a uno de los organizadores para que la ayudara a revisar el problema, él parecía más confundido que ella. Y claro, todos sabemos que el tiempo es oro, y hablando del verano, John recordó un método antiguo para encender fuego de épocas pasadas, ya que es una amante de la historia. Tomó un poco de paja, la encendió sin necesidad de tecnología y, gracias a su ingenio, logró terminar el plato justo a tiempo. Llegó el momento de la evaluación, y el jurado quedó impresionado con el sabor del platillo. Cuando le preguntaron por los detalles, explicó que estaba inspirado en una receta de la era Joseon, favorita del propio rey Joseon, quien era un tirano, pero con un gusto refinado. Luego llegó el momento del anuncio. John ganó el premio y regresó a casa para celebrar sola su trofeo y los $100,000. Al día siguiente, su padre la llamó, y ella le contó orgullosa que ahora era la chef principal y que nadie podía superarla. Él le dijo que alguien le enviaría un libro antiguo sobre Joseon, y le pidió que lo recogiera de camino a casa. Al parecer, toda la familia era amante de la historia. John fue a recoger el libro y luego abordó un avión, justo cuando se anunciaba un eclipse solar. El hombre sentado a su lado estaba grabando el eclipse cuando un poco de café se derramó sobre el libro. Ella lo tomó y corrió al baño intentando salvarlo. Al abrirlo, encontró recetas escritas a mano. Comenzó a leer las primeras palabras. Si estás leyendo esto ahora, tal vez puedas volver a estar a mi lado una vez más. De pronto, una luz brillante la envolvió, la oscuridad del eclipse se intensificó y sucedió lo imposible, viajó en el tiempo. Despertó en un bosque, colgando de una red de caza. Al revisar su teléfono, no había señal. Murmuró, estaba en el baño del avión, ¿qué clase de locura es esta? ¿Regresé a la Edad Media? No terminó de hablar cuando una flecha se clavó en el árbol junto a ella. Luego vinieron más flechas, una de ellas cortó la red y cayó al suelo del susto. Mientras intentaba entender lo que pasaba, vio acercarse a un hombre extraño montado a caballo. Trató de saludarlo con un hola, pero le apuntó otra flecha hacia ella. Tomó su vestido y salió corriendo, él la persiguió hasta los límites del bosque. Con el amanecer, el eclipse terminó y John pudo ver el panorama, soldados con ropas antiguas, espadas, y un mundo completamente distinto. También para ellos ella era una desconocida, porque ahora estaba en la era Joseon, sin saber cómo había llegado ahí. De pronto, apareció el propio Rey Lee, con un arco en mano. John se quedó callada, pero sacó de su bolso un taser. Él se sorprendió y exclamó, ¿eres un fantasma, y además una mendiga? A ella no le molestó lo del fantasma, pero sí lo de mendiga. Respondió indignada, caí en el bosque y estoy agotada, ¿sabes cuánto cuesta este abrigo? Y tú, la verdad, te ves bastante común. Él replicó molesto, ¿cómo te atreves a hablarme así? Ella pensó, ¿de verdad cree que es un rey con ese disfraz? Seguro está filmando una película o algo. Él, confundido, preguntó, ¿qué estás diciendo? Y levantó su arco. Ella se burló, no me vas a disparar, ¿verdad? Pero él lanzó la flecha y acertó en su bolso. Ella lo miró desafiante, eso fue todo, valiente. Él respondió, parece que no sabes quién soy. John empezó a hacer movimientos de pelea en el aire que daban más risa que miedo. El rey bajó de su caballo y desenvainó su espada. Ella intentó usar su taser, pensando que la electricidad se transmitiría por el metal, pero se dio cuenta de que el mango era de madera. Él preguntó, ¿terminaste? Luego usó su propio taser, y ambos quedaron frente al borde del bosque. Una simple ráfaga de viento podría haberlos hecho caer. Entonces, una flecha vino desde lejos y alcanzó al rey en el pecho. Cayeron juntos al suelo. Cuando los guardias llegaron, el rey ya no estaba. Comenzaron a buscarlo por todas partes. John, por su parte, despertó y lo encontró inconsciente a su lado, sangrando. Su conciencia se activó y dijo, al fin y al cabo, es una persona, no puedo dejarlo morir. Sacó una crema hemostática de su bolso e intentó llamar a emergencias, pero recordó que su teléfono estaba en el bolso perdido. Revisó los bolsillos de su ropa, pero no encontró ninguno. Entonces, él abrió los ojos y dijo, ¿estabas buscando esto? Ella respondió con sarcasmo, ¿y tú buscabas tu arma?
te acabo de salvar la vida. Él contestó, me salvaste por algún motivo, ¿verdad? Confiesa, ¿qué quieres de mí? Cuando intentó intimidarla, ella tomó su arma y le advirtió, cuidado, también sé usar cuchillos. Empezó a cortar vegetales en el aire para demostrarlo. Él exigió, confiesa, ¿quién eres? Ella respondió, soy chef principal, ¿no entiendes? La discusión subió de tono hasta que el arma cayó lejos. Ambos corrieron hacia ella, John se adelantó y lo golpeó con la cabeza, dejándolo inconsciente. Aprovechó el momento y lo ató como si fuera un ladrón. En el palacio reinaba la tensión por la desaparición del rey, quien tenía muchos enemigos esperando la oportunidad de atacarlo. En el bosque, John seguía caminando arrastrando al rey atado. Él le hablaba con un lenguaje antiguo, y ella se reía, ¿hasta cuándo vas a seguir con esa forma de hablar tan rara? Eres muy buen actor. Él respondió, muchacha, soy el rey de estas tierras. Le mostró el sello real en su ropa, y ella comentó burlona, en mi época, esos disfraces se rentan por hora. Él se indignó, ¿cómo puede ser tan barato el título de rey? Finalmente llegaron a una pequeña casa. Él entró primero, y ella protestó, oye, señor, los dueños se van a asustar. Él contestó, esta es una zona de caza, nadie vive aquí. Ella dijo, claro, en la era Joseon, el rey tirano expulsaba a la gente de sus hogares para construir sus zonas de caza y mataba a quien se opusiera. Él escuchó pensativo y reflexionó, ¿qué es esto? Me está describiendo a mí mismo. Luego murmuró, les dábamos otras casas, y los que morían eran traidores. Ella respondió, ¿por qué te enojas? ¿Te describí a ti? Ese rey murió hace más de 500 años. Vio ropa colgada y decidió cambiarse las prendas mojadas. Mientras descansaba, escuchó ruidos dentro de la casa. Fue a revisar, y una mujer salió golpeándola con una escoba. ¿No te enseñó tu padre modales? ¿Quién entra así a la casa de otros? Después de aclarar el malentendido, la mujer le dijo, está bien, pero baja la voz, esta es zona de casa del rey, si nos oyen, estamos perdidas. John bromeó, ¿qué papel es este? También actúan, esto es un set de grabación, ¿verdad? La mujer se quedó paralizada y la miró con asombro, ¿de qué set hablas? ¿Y qué significa película? El corazón de John comenzó a llenarse de duda. Preguntó, perdón, ¿en qué año estamos? La mujer respondió que no sabía de números, que las fechas se contaban por ciclos lunares. En ese instante, John comprendió la verdad y cayó del susto. La joven le dijo, ¿no sabes dónde estás ni en qué tiempo, vienes de otro mundo? John, confundida, preguntó, ¿dónde está el supermercado más cercano? La muchacha no entendió, y eso confirmó sus sospechas, no estaba en su época. Pensó, debo estar soñando. Pero el rugido de su estómago la interrumpió, incluso en los sueños me da hambre. La joven también tenía hambre, así que John le pidió que la acompañara al río para cocinar algo. Ella aceptó, y fueron juntas a recoger verduras e ingredientes. Durante el camino, John descubrió que la chica se llamaba Jill, tenía 18 años y vivía sola escondida de los soldados del rey, que capturaban a las jóvenes de su edad. Cuando John empezó a cocinar, recordó que en el bolsillo de su abrigo tenía algunas salsas y las usó para preparar la comida. Luego se la sirvió al rey, pero él se negó, ¿comer antes de que tú pruebes? Jamás. John miró a Jill y le dijo, come, hija, ya verás que él se arrepentirá. Y así fue. El rey miraba el plato con deseo, pero fingía indiferencia. Con sus actitudes, John empezó a sospechar que realmente había viajado al pasado, pero trató de ignorarlo. Deja de imaginar cosas, esto no es una novela. Luego les dijo, dejen de actuar y coman. Le ofreció una cuchara de arroz al rey, abre la boca. Él, sorprendido, exclamó, está demasiado grande. Tráeme una adecuada para esa boca caliente. Eres muy amable, sí, chicos, realmente amable. Lo importante es que ella ignoró el comentario, le dio una cuchara más pequeña y le dijo, vamos, chica, abre la boca. En cuanto probó la comida, notó que estaba muy caliente y le dijo, ¿quieres deshacerte de mí? Y no me creyó. Entonces ella le respondió, ¿qué es ese drama? ¿No puedes soportar un poco de calor? Pero cuando Gail ya no aguantó más, descubrió que en verdad la comida estaba demasiado picante y no pudo soportarlo. Entonces los miró y dijo,
Al menos fui yo quien la cocinó y usó los ingredientes más caros. Y se sentó a comer sola. Pero la otra le dijo, no, yo también quiero probar. Cuando el calor de la comida desapareció, descubrieron que el sabor era delicioso, y comenzaron a comer juntas, mientras se las observaba con tristeza, con la boca seca del hambre, hasta que ella lo dejó todo y empezó a alimentarlo con su mano. Entonces él se dio cuenta de que la comida era exquisita y le dijo, no quiero que sueltes la cuchara nunca. Cuando terminaron el plato, la vio llorar y pensó, ¿será que llora por lo picante? Pero en realidad él lloraba porque recordó a su madre, que solía darle de comer del mismo modo, y se sorprendió de cómo una comida tan simple podía hacerlo recordarla. Luego llegaron los pretendientes con la salsa, el cocinero se enfureció y la discusión se intensificó. Después, todos se levantaron para limpiar los platos. Cuando regresaron, lo encontraron dormido, así que fueron a buscar su bolso, que había caído al río. Ella le dijo, te explicaré todo en el camino. Y cuando llegaron al río, se lavaron rápidamente. Al mismo tiempo, los guardias habían encontrado al rey, le entregaron su ropa y su espada. Él encendió fuego en la casa y salió a buscarlos. Mientras caminaban y estaban a punto de dormir, vieron pasar a unos guardias. Ella comenzó a hacerles señas y a decir, sí, estoy aquí. Pero Guy la detuvo, se escondió con ella y le dijo, esos guardias son los que secuestran a las chicas para el rey. He estado escondiéndome de ellos toda mi vida, y tú ahora vas y nos delatas con una palabra. Pero los guardias ya las habían visto, las atraparon y las llevaron a un lugar parecido a una prisión, donde había muchas otras mujeres. John no dejaba de gritar, no soy de aquí. Lo que hacen está muy mal. Pero cuando miró a su alrededor, tuvo un momento de claridad, todo era real. Recordó su conversación con el rey y pensó, ¿de verdad he viajado en el tiempo? No puede ser. Luego siguió gritando hasta que la amarraron y le taparon la boca. Después dividieron a las mujeres en dos grupos, para decidir quiénes irían al palacio a ver al rey y quiénes se quedarían afuera. Cuando llegó el turno de June, el guardia le preguntó, ¿cuántos años tienes? Ella respondió, 27, fingiendo seguridad. Entonces la colocaron con las chicas que irían al palacio. Pero uno de ellos le dijo, ven aquí, tienes más edad de la requerida. Ella se alegró y pasó al otro lado, creyendo que su plan había funcionado. Luego les dijo, en realidad tengo 30. El guardia se enojó y dijo, ni siquiera pareces tener 17. Ella respondió, bueno, 28 te parece mejor. Así que la enviaron junto con Gael. Gael la miró y dijo, está bien, eso es bueno, pero me parece un poco insultante. Y John respondió, no te preocupes, el otro grupo no la pasará peor, ellas cocinarán en la casa del gobernador. Cuando llegaron, encontraron a muchas mujeres haciendo tareas sin sentido. John les preguntó, ¿qué es todo este desorden? ¿Quién les dio esas órdenes? Ellas respondieron que no entendían nada, que acababan de llegar ese mismo día. Entonces un sirviente apareció y les dijo que habría un gran banquete y necesitaban muchos platillos con ingredientes naturales variados. John le dijo a Gail, la cocina es un arte, no un caos. Necesito saber para quién cocinamos y qué tipo de gusto tiene esa persona. En ese momento, entró el hijo del gobernador y escuchó lo que decía. Le gustó su forma de hablar y dijo, muy bien. Los invitados son el consejero del rey y su padre, el ministro. Son hombres duros que buscan fallas en la comida para ganar recompensas. Deben irse completamente satisfechos, si no, el precio será tu vida. Ella respondió, acepto, pero si todo sale bien, déjenos marchar. Estuvieron de acuerdo, y ella volvió a la cocina, reunió a las mujeres y comenzó a darles instrucciones. Tras dudar un momento, encontró un gran trozo de carne y decidió que sería el plato principal. Todas comenzaron a cocinar, asombradas por la habilidad de John. Cuando llegaron el consejero y el ministro, pusieron los platillos frente a ellos, pero notaron que las porciones eran pequeñas. Uno de ellos dijo al gobernador, ¿qué es esta miseria? ¿Así reciben a sus invitados? ¿Vinimos para que nos insulten? El gobernador, furioso, respondió, no, esto es inaceptable. Luego ordenó traer a la cocinera. El consejero dijo que la castigaría con la muerte, y John pensó, ¿será este mi final? ¿Moriré en esta época? Pero se dio cuenta de que aún no habían probado la comida.
Entonces el gobernador le dijo, este plato contiene todos los ingredientes de la naturaleza, adelante, explícalo. Pero ella no tuvo tiempo, porque si la comida se enfriaba, perdería su sabor. Así que le dijo, le propongo que prueben primero, luego les explico. Probaron la comida y se sintieron transportados a otro mundo por su sabor. Sin embargo, uno fingió desagrado y dijo que la comida no era buena, solo para enfurecer al gobernador. Pero éste se negó a creerlo y exclamó, imposible. Este plato es excelente. Comenzó una discusión entre ellos y decidieron castigar a June. Ella comenzó a gritar, ¿esta es la comida más barata que han visto? Les preparé un guiso de carne con manteca pura que no se repetirá en esta era. Ingratos. Desagradecidos. En ese momento, el rey entró personalmente y preguntó, ¿qué es todo este alboroto? John sintió que iba a desmayarse al ver al verdadero rey frente a ella, y confirmó que realmente había viajado en el tiempo. Se golpeó la cabeza con su zapato arrepentida por su falta de respeto anterior. Cuando él supo que se trataba de una disputa por la comida, dijo, probaré y decidiré. Si el sabor es peor que el del primer plato, pagarás con tu vida. Pero ella se tranquilizó, confiando en que él era un hombre con buen gusto y juzgaría con justicia. Entonces entraron todos a la habitación, el gobernador, el consejero, el ministro, el rey y John. El rey probó la comida, y también fue transportado a un mundo de sabor incomparable. Le dijo, ¿cómo lograste hacerlo así? Es la mejor comida que he probado en mi vida. Luego añadió, pero cocinar es un oficio de hombres, ¿cómo lo dominaste tú? Ella respondió, lo heredé de mi padre, y con el tiempo se volvió un talento natural en mí. Cuando le dijo que tenía 17 años, él, sorprendido, preguntó, ¿aún no estás casada? Ella se sintió avergonzada y pensó, Dios mío, los tiempos han cambiado. ¿Sigo siendo una niña? Luego él le preguntó de dónde venía, y ella dudó entre decir la verdad o mentir. Pero decidió decir la verdad y le contó que venía del futuro, 500 años después. Él le respondió que pasaría por alto su enfermedad mental y la nombraría jefa de cocina del palacio. Ella pensó para sí, sabía que esta era una época atrasada. Entonces el consejero ordenó llevarla junto con la nieta del gobernador al palacio y liberar a las demás mujeres porque estaban agotadas. Cuando salió, dijo, por eso ocurrió la masacre. El rey fue injusto porque tomó a una chica joven. Y salió murmurando palabras de enojo. Cuando el rey abrió los ojos, vio que el gobernador todavía estaba en la habitación y le dijo, ¿sigues siendo tan cruel? Esa no es la conducta de un rey. Estaba casi enloquecido por su nieta. El rey le respondió, temer por los seres queridos duele, ¿verdad? El gobernador se quedó impactado, porque aún recordaba que él había sido la causa de la muerte de su madre. Entonces el rey ordenó a su asistente exiliar al gobernador a los confines del reino y liberar a su nieta. Y recordó lo que John había dicho sobre el rey tirano, así que declaró que dejaría de secuestrar a las jóvenes, porque lo hacía solo por venganza. En otro lugar, John y Gail esperaban su destino. Gail le dijo, te creo, desde que llegaste percibo un olor que nunca había sentido, como si hablaras en inglés o en otro idioma raro. En ese momento llegó el hijo del gobernador y dijo, vine a cumplir mi promesa contigo. Te ayudaré a escapar, tal como acordamos. Y así fue, huyeron, y durante el camino Gail le contó su historia a John. Ella se conmovió mucho y le dijo, estoy pensando en llevarte conmigo al futuro. Después fueron al río donde había perdido su bolso para recuperarlo y comenzaron a buscarlo. Pero el consejero fue con el rey y le informó que John y su compañera habían escapado de la jaula. John estaba parada al borde del río sin ver nada, cuando de pronto vio a Gail mirando fijamente como si tuviera enfrente un plato de moloquilla. Ella le preguntó, ¿qué te pasa, chica? ¿Qué sucede? Y de repente, el rey estaba justo frente a ella. Casi se cae, pero él la sostuvo y extendió su mano para quitarle algo del cabello. Ella pensó que iba a matarla y gritó, está bien. Diré todo desde mi nacimiento. Entonces le explicó que había venido buscando su bolso, y que dentro había un libro. Ese libro era la prueba de todo lo que decía, y también lo que podía devolverla al futuro, porque valía tanto como su vida. Pero el rey seguía detenido en la palabra bolso, sin entender a qué se refería, así que ella comenzó a describírselo. Él ordenó al guardia traerlo, y cuando ella lo vio, exclamó, sí, ese es.
Saltó de alegría, sin poder creerlo, pero él lo arrojó al agua y le dijo, ya no hay nada que te ate a tu pasado. Vendrás conmigo al palacio, si Dios quiere. Al día siguiente, realmente iban camino al palacio, encerrados en una jaula como si transportaran ofrendas para el sacrificio. Los niños les lanzaban tierra, y ella les gritó, pero luego se contuvo y dijo, qué vergüenza, seguramente ellos son 500 años mayores que yo. En el palacio, había una princesa de linaje incompleto llamada Suk, que esperaba al rey con gran impaciencia. Sentía celos porque había oído que regresaría acompañado de la hija del gobernador, y se decía que era extremadamente hermosa. Estaba sentada con el príncipe, quien no mantenía una buena relación con el rey y deseaba destituirlo, y ambos habían acordado que Suk se acercaría al monarca para ganarse su confianza y ejecutar sus órdenes. El rey llegó al palacio, y Suk lo recibió con un aire de coquetería exagerado. Él le sonrió y dijo, mira lo que te traje conmigo, como si hubiera llegado con una bolsa de guayabas. Ella lo miró con desdén y respondió, es la primera vez que traes a una mujer al palacio desde June. Escuché su nombre, dicen que era malvada y causaba un gran alboroto en su tiempo. El rey contestó, ¿mujer? Ella no es una mujer, sino un fantasma. Suk le respondió con ironía, perfecto, gracias. Luego le preguntó, ¿y qué harás con ella entonces? Él, tocándose el rostro con calma, dijo, lo sabrán todo a su debido tiempo. Ese mismo día, Suk casi muere de ansiedad y celos, mientras el rey aún no se marchaba. Entonces Jon lo detuvo y le dijo, espere, digo. Su Majestad, ¿a dónde la llevan? Él sonrió y respondió, ¿acaso el miedo se apoderó de ti? Ella contestó, todo a mi alrededor provoca miedo. El rey hizo que los guardias cubrieran sus rostros y le dijo, ahora creo que el ambiente es el adecuado. Jon replicó con sarcasmo, excelente idea, ojalá no hubiera hablado. El rey le respondió, entonces te preparé un lugar fantástico donde quedarte. Pero al final, se encontraron arrojadas detrás del palacio, en una prisión estrecha. Luego, el rey regresó al palacio para tratar su herida, y el médico le dijo, de no ser por la crema que ella te aplicaba para detener la hemorragia, ahora estarías muerto. Tras el tratamiento, el rey salió, mientras Suk le hablaba con dulzura evidente, aunque cargada de celos, notando la fascinación del rey por Jon. Suk salió y ordenó a su sirvienta reunir toda la información sobre Jon. La sirvienta le dijo que el consejero tenía todos esos datos. Entonces Suk le pidió que se los consiguiera y que además enviara un mensaje al príncipe. Cuando el consejero salió de ver a Suk, le dijo a su padre, estoy harto de ella. Me trata con dureza y ya no será de utilidad. Debemos adelantarnos y ofrecer nuestros servicios a otro. Su padre se burló, ¿no te estarás refiriendo a las nuevas cocineras? El consejero respondió, espera y verás hacia quien se inclina el corazón del rey esta noche. Esa noche, un hombre enmascarado apareció moviéndose con gran rapidez, como si se desplazara al doble de velocidad. Fue hacia la prisión donde estaban Gal y les entregó las llaves, diciendo que los ayudaría a escapar. Huyeron con él hasta llegar a un lugar lleno de celebraciones, para descubrir que el propio rey había organizado todo aquello por diversión. Cuando el bufón del rey se quitó la máscara, Gal se enamoró de inmediato. Él le entregó un pequeño fajo de dinero, y al abrirlo después, encontró una carta del rey donde explicaba que había sido víctima de un intento de asesinato y necesitaba descubrir quién estaba detrás. Luego, el rey le dijo a Jon, siento que esta herida aún no ha sanado, ¿verdad? Ella respondió, sinceramente, no. El rey rió y dijo, traigan el hierro caliente, tenemos sesión de interrogatorio. Después le preguntó a Jon, si esto se repitiera, ¿intentarías huir? Entonces ordenó atar a Gal a una silla, amenazándola con quemarla y torturarla, disfrutando del sufrimiento ajeno. Un rey realmente cruel. Jon le rogó, por favor, deja en paz a Gal, no volverá a intentar escapar. En ese momento, Suk observaba la escena desde lejos, consumida por la ira y los celos. Luego el rey le dijo a Jon, tengo hambre ahora, ¿qué vas a prepararnos hoy? Pero recuerda, el plato que cocines equivale a tu vida. Jon respondió, de acuerdo, pero con la condición de que Gal me ayude. No sé cocinar sola. Entraron a la cocina real, pero los cocineros no las recibieron de buena manera. Comenzaron a buscar los ingredientes para preparar el plato, mientras los demás cocineros corrían a contarle todo a la reina madre y a la princesa Suk.
Cuando llegó la hora de la comida, el plato fue llevado al rey. Al verlo, Jun se puso nerviosa y pensó, ¿por qué se sienta tan tranquilo? Luego se calmó y empezó a explicarle con inteligencia los ingredientes del platillo. Con cada palabra que decía, aumentaba la admiración del rey por su inteligencia, y con cada bocado que probaba, sentía como si fuera transportado a otro mundo de felicidad. Entonces le preguntó, ¿dónde aprendiste todo esto? Ella respondió, no me creerías si te dijera que vengo del futuro. El rey rió y dijo, parece que aún estás algo confundida, pero estoy satisfecho con tu primera comida real. Jon dijo, gracias, su majestad. Llegó el momento del siguiente plato, y su asistente quiso probarlo primero, pero el rey se negó y ordenó que Jon lo probara ella misma. Mientras lo hacía, el rey recordó a su madre y le pidió que lo alimentara con sus propias manos. En ese momento, Suk hervía de celos e intentaba entrar al salón, gritando a los guardias que abrieran la puerta. Cuando la abrieron un poco, vio a Jon sentada junto al rey, y la cerraron de nuevo. Desde afuera gritó, soy Suk, vine a contarte algo importante. El rey respondió desde dentro, como escuchaste, la entrada está prohibida. Será mejor que regreses a tu habitación. Así se puso en otra situación embarazosa. Suk regresó a su habitación, mientras el rey se acercaba a Jon y le decía que la había elegido. Jon salió después, hablando consigo misma, sin poder creerlo, preguntándose, ¿por qué me eligió? Temblaba de nervios y decía, estamos jugando con toda la historia. De pronto, apareció el consejero del rey y le pidió que le consiguiera información secreta sobre el monarca. Pero ella entendió su intención y le dijo, si el rey se entera, nos cortará la cabeza a todos. Y la mía vale mucho para mí. Él replicó, como quieras, pero ten en cuenta que Suk no descansará hasta destruirte, y yo te ayudaré en secreto. Jon recordó su bolso y acordaron que si él se lo devolvía, pensaría en su petición. Después de una larga charla sobre el bolso y su contenido, Suk, en ese momento, ardía de rabia y decidió ver a la reina madre para ponerla en contra de Jon. En la cocina, el joven cocinero probó los restos del platillo de Jon y dijo que nunca había probado algo igual, aunque no soportaba trabajar con ella bajo el mismo techo. Empezó a crear problemas. A veces gritaba por el humo, otras ponía una serpiente en el arroz o soltaba cucarachas en la cocina. Finalmente, los guardias los arrestaron y los enviaron a la prisión nocturna. En el palacio, el consejero entró ante el rey con las cartas de renuncia de los ministros del antiguo gobernador. Cuando el rey se reunió con ellos, le exigieron ejecutar a Jon, alegando que era la causa de todos los problemas, aunque en realidad fue Suk quien había tramado todo. El rey los escuchó hasta el final y dijo, como deseen. Luego mandó llamar a Jon desde la cocina real y anunció ante todos que sería la nueva jefa de cocina del palacio, añadiendo, pero si repites el mismo plato o preparas algo que no me guste, serás ejecutada. Cuando Suk se enteró, no podía creerlo. En lugar de ser ejecutada, Jon había sido ascendida a un puesto prestigioso. Entonces la reina madre estalló de furia, hirviendo como una estufa encendida al máximo. Dijeron que comprobarían si el rey había caído bajo el hechizo de sus palabras o si su cocina era realmente especial. Más tarde, Jon y Gal aparecieron en una nueva casa que el rey les había dado en lugar de la prisión estrecha. No podían creer que ahora tuvieran un techo propio. Al día siguiente, se vistieron con sus nuevas ropas y fueron a la cocina para su primer día de trabajo. Sin embargo, los cocineros no las soportaban y comenzaron a menospreciarlas y advertirles sobre el empleo. Jon les respondió con firmeza, ustedes sí que son aburridos, son peores que el aburrimiento mismo. Luego se sentó con confianza y dijo, este puesto ahora es mío, les guste o no. Poco después, su asistente le informó que la reina madre quería verla. Cuando fue a su encuentro, la reina le dijo, te someteré a una prueba frente a los grandes chefs. Si engañaste al rey con tus dulces palabras, te cortaré la lengua, si lo engañaste con tu comida, te cortaré el brazo, de cualquier forma, saldrás incompleta. Convénceme con tu comida y te perdonaré. Mientras tanto, Suk fingía inocencia, tomando su té en silencio. En ese instante, el asistente del rey llegó con un mensaje de su bufón, informándole que había encontrado algo que podría llevarlo al asesino de la difunta reina. El rey fue a ver al consejero, quien ocultó el papel rápidamente y le dijo que la reina madre estaba organizando una competencia de cocina frente a los grandes chefs, en una enorme explanada donde se reunieron príncipes, reyes y cocineros. Cuando la competencia comenzó, el propio rey entró en persona.
La reina madre dijo con sarcasmo, parece que este asunto te importa tanto que decidiste venir tú mismo. El rey respondió, querida abuela, el mismo castigo se aplicará también a los grandes chefs. Si pierden la competencia, perderán sus brazos igualmente. Y ahora que has comenzado a hablar, estoy completamente disponible. Después trajo el instrumento con el que castigarían al perdedor y anunció el inicio de la competencia. Luego miró a Jun y pensó, si de verdad vienes del futuro, demuéstralo, nadie más aquí tiene tu experiencia en este oficio. De pronto, el palacio real se transformó en el palacio del asador, y el concurso comenzó. La reina mayor bajó para anunciar el tema, pero perdió el equilibrio por un momento al descender las escaleras. Luego dijo que el título de la competencia era la piedad filial. Explicó los ingredientes básicos que debía tener el platillo, y los concursantes salieron corriendo al mercado para reunirlos y regresar en solo 2 horas. Jon, en cambio, no logró conseguir nada, así que se sentó a lamentar su mala suerte. Luego vio unas espinacas frescas junto a ella y dijo, está bien, ¿por qué no? Recordó cuando la reina mayor había dicho una vez, también son buenas para la anemia. El director de la cocina real la vio y, al saber que no había encontrado el ingrediente principal, decidió ayudarla y traerlo él mismo. Mientras tanto, los demás concursantes ya habían regresado y empezaban a cocinar. El rey observaba con preocupación, hasta que Jon apareció con una expresión de entusiasmo mientras cocinaba. Entonces recordó las palabras de Buteri, la cocinera, sobre la reina mayor, quien le había contado que desde la desaparición de su madre del palacio, su apetito había disminuido mucho y que la última comida que disfrutó fue preparada por ella. Desde entonces, ningún cocinero, a lo largo de los siglos, había logrado reproducir ese mismo sabor. Jon pensó largo rato hasta que ideó un ingrediente especial que pudiera devolverle el ánimo. Cuando estaba por salir a buscarlo, le prohibieron abandonar el palacio. Viendo que el tiempo se acababa, pidió a Gail que fuera a traerlo por ella. Señaló a su asistente Sukar para que siguiera a Gail y le entregara el ingrediente. Luego continuó cocinando mientras todos observaban sus habilidades a través de una transmisión en vivo por TikTok. Jon estuvo a punto de gritar y capsa, de la emoción. Pero la asistente maliciosa siguió a Gail para hacerle daño y la empujó por las escaleras para deshacerse de ella. Aún así, Gail llegó en el último momento y añadió el ingrediente final al platillo. Cuando la reina y Sok vieron el plato, le preguntaron a la asistente qué era ese ingrediente, y ella respondió que no sabía si era comestible o no. El rey se enojó y le dijo, ¿dudas de mi autoridad? Entonces tú te harás cargo del reino en mi lugar. La competencia terminó y llegó el momento de la degustación. Cuando probaron la comida, todos sintieron como si hubieran viajado a otro mundo, especialmente la reina, que lloró de nostalgia, maravillada de cómo Jon había logrado reproducir el mismo sabor que tocó su corazón. La reina comió todo el plato y le pidió que cocinara para ella otra vez. Luego se anunció la victoria de Jon, y el rey proclamó oficialmente que se convertía en la jefa de cocina. Sin embargo, los celos consumieron a Sukar, que no soportó quedarse más tiempo y se marchó. El rey le dijo entonces a Jon, es hora del castigo. Ella se arrodilló ante él y le pidió que los perdonara. Le rogó tanto que finalmente accedió y los perdonó. Todos regresaron a la cocina y empezaron a tratarla con amabilidad, agradecidos porque los había salvado. Jon notó que la cabeza de Gail estaba herida. Cuando le preguntó, ella dijo que alguien la había empujado pero no alcanzó a ver su rostro, y que quien la salvó fue el bufón del rey, de quien Gail estaba enamorada desde la actuación anterior. Después, el rey se enteró de que Jon había sido la autora de la idea del concurso, así que decidió ir a verla para recompensarla. Por otro lado, la reina hablaba con sus asistentes, quienes le dijeron que el ánimo del rey se había vuelto sombrío tras la competencia y temían que hubiera recordado algo sobre el incidente de su madre. La reina dijo, aunque lo haya recordado, ¿qué podría hacer? Incluso si el tiempo retrocediera, tomaría la misma decisión. Tal vez tuve parte en la muerte de su madre, después de todo. El rey llegó donde Sok y la reprendió severamente por entrometerse en asuntos que no le correspondían sin su permiso. Ella fingió inocencia y comenzó a hablar del caso de su madre para distraerlo, hasta que lo irritó tanto que él se marchó. Luego el consejero se reunió con Jon y le entregó un adorno como regalo, diciéndole que al rey le gustaba verla sonreír. Ella replicó, no, entendiste mal. Él respondió, ¿acaso no sabes lo que hizo para protegerte? Ella contestó, mi cocina fue lo que me salvó.
Él le dijo, tus habilidades culinarias no fueron lo único que te salvó. Intenta ganarte el favor del rey. Luego se fue. Llegó la hora del almuerzo del rey, y Jon se dirigió a la cocina para empezar, pero el director de cocina dijo, anímense, prepárense. El rey no está de buen humor y acaba de tener un ataque de pánico. Jon se quedó perpleja y dijo, he leído mucho sobre eso, pero nunca lo había presenciado. Le prepararé una comida que le calme los nervios. Cuando sirvieron la comida, notó que el ambiente estaba tenso. El rey pidió que todos se retiraran, pero al ver su broche para el cabello, dijo, tú, quédate. Ella le presentó el plato que había preparado, pero se le cayó al principio. Luego, cuando él intentó enrollar los fideos como ella, no pudo, así que ella tomó un bocado con la mano y se lo dio. En cuanto lo probó, se comió todo el plato de inmediato. Ella le dijo, este plato lo cocinaba mi padre cada vez que estaba triste. Él le preguntó por su madre y ella respondió que había muerto cuando era muy pequeña. Ambos sintieron que habían crecido solos, sin cariño en su infancia. Luego él preguntó por su padre y ella dijo, ya te dije que soy del futuro, tal vez ahora mismo me esté buscando en su época. Añadió, si tuviera el libro conmigo, me creerías. Él le dijo, si vienes del futuro, cuéntame sobre mi destino, y enviaré a mis guardias a traer tu bolso. Pero ella no pudo decirle las tragedias que estaban por venir ni su muerte inevitable, así que solo dijo, cuídate de quienes te rodean. Luego se marchó, y él se sentó a escribir recetas en un libro, poniéndole el mismo nombre que ella le había mencionado. Resultó que el libro original en su bolso había desaparecido, lo que significaba que él mismo era el autor en el pasado. En otra escena, su asistente le informó que el hombre que había investigado el caso de su madre había sido asesinado. El rey estalló en ira y dijo, ¿era necesario que muriera por mí? Comenzó a sospechar que todos estaban implicados en la muerte de su madre. Se sintió solo y decidió beber jugo de limón hasta el amanecer. El director de cocina le advirtió, el limón con el estómago vacío hace daño, te enviaré la cena. Luego despertó a Jon y le dijo, prepárale una comida al rey. Ella lo hizo y fue a llevársela. Apenas la vio, él la atrajo hacia sí y le dijo, no te muevas ahora. Ella lo miró y vio que estaba llorando. A la mañana siguiente, golpeaba la carne con fuerza para ablandarla, con los ojos ennegrecidos por la falta de sueño, mientras Gail temblaba a su lado de miedo. Ella le preguntó, chica, ¿qué te pasa? Jon recordó lo que el rey le había hecho aquella noche en su inconsciencia y siguió golpeando la carne diciendo, los mataré a todos. Los cocineros entraron para ver qué ocurría y encontraron una escena como si un panda torturara la carne. Dijeron, con permiso, llegamos tarde al desayuno. Gail intentó calmarla, pero Jon dijo, le prepararé una sopa picante para que despierte. Sin embargo, recordó que no tenía chile rojo y se enfureció aún más. En el palacio, el rey esperaba su comida, exhausto. Cuando ella la trajo, se la describió con tono irritado, como diciendo, buen provecho, su majestad. Como siempre, él se sorprendió por el sabor y dijo, ¿y el pescado que dijiste que pusiste? No lo veo. Ella respondió, lo trituré para que fuera más nutritivo. Él se asustó y ordenó a los cocineros que se retiraran. Luego preguntó, te confesé algo, ¿verdad? Ella respondió, vaya, ¿tampoco recuerdas? Él dijo, bebí porque quería olvidar. Entonces ella decidió que no valía la pena seguir hablando con él. Cuando estaba por irse, él la tomó de la mano y dijo, dime qué pasó anoche. Ella contestó, deberías entender, majestad, que no eres mi tipo de hombre. Él replicó, no olvides que te nombré jefa de cocina porque ni siquiera te veo como mujer. Ella respondió con sarcasmo, perfecto, entonces vigila tu comportamiento desde ahora. Luego se fue furiosa, mientras él no entendía nada y, al mismo tiempo, le tenía miedo. Llamó al director de cocina y le preguntó qué había pasado la noche anterior. Este se lo contó, y el rey murmuró para sí que la ignoraría y no volvería a mirarla a los ojos para olvidar lo sucedido. Luego pensó, ¿qué me pasa? Soy el rey, hago lo que quiero. De camino a la cocina, Jon hablaba consigo misma llena de rabia, ¿cómo puede ser tan descarado y no disculparse por lo que hizo? Entonces se cruzó con el bufón del rey, quien le dijo, ¿quién enfadó a la bella? Ella le agradeció por haber salvado a Gail, y él respondió, debes ser más cuidadosa.
Ella le preguntó si sabía quién había empujado a Gail, y él dijo que no vio su rostro, pero que era una de las sirvientas del palacio. John se sorprendió y siguió su camino, mientras el bufón sacaba un alfiler de su bolsillo. Lo había tomado de la sirvienta que intentó lastimar a Gail. Recordó que su hermana menor, quien también había sido sirvienta en el palacio, fue hallada muerta con la tapa del mismo alfiler en la mano. Al juntar ambas piezas, coincidieron perfectamente. Entonces pensó que si seguía observando a John, descubriría quién había matado a su hermana. Más tarde, el consejero entró a ver al rey para informarle de una queja del gobierno y le contó lo ocurrido entre él y John. Al principio, el rey se enojó, pero luego lo llamó nuevamente y le dijo, «Por favor, ayúdame, haz que se calme un poco». El consejero sonrió y dijo, «A las mujeres se las apacigua con regalos, pronto olvidan el enojo». El rey ordenó preparar algunos obsequios valiosos, pero el consejero le dijo, «No, majestad. Cada mujer tiene sus propios gustos, así que debe acercarse a John para descubrir qué le agrada y entonces traerle lo que le guste». Después, el rey se dirigió a la reunión con los ministros y el gobierno, y los reprendió porque planeaban reunirse con un ministro de otro reino llevando regalos exagerados. Les dijo con enojo, «Las joyas que hay en los cofres son fruto del esfuerzo y del sufrimiento de mi pueblo, ¿cómo pretenden desperdiciarlas tan fácilmente?». Era compasivo, a pesar de todo lo que se decía de él como tirano. Aquella fama era una gran injusticia. Luego ordenó que la celebración fuera muy sencilla y salió del salón. Su asistente lo alcanzó para informarle que habían encontrado al hombre encargado de investigar el asesinato de su madre desmayado en algún lugar. Sin embargo, cuando fueron a traerlo, había desaparecido. El rey quedó desconcertado, sin entender la razón de ese ocultamiento deliberado de la verdad, y siguió caminando distraído, pensando en su madre y en los recuerdos que tenía de ella. De pronto se encontró frente a la cocina real sin saber por qué había ido allí. Se preguntó, ¿por qué cada vez que me siento angustiado termino viniendo a este lugar y pensando en ella? En su habitación, se sentó triste y se negó a comer. Cuando John se enteró, le sorprendió que su apetito se viera afectado como el de cualquier persona normal, así que decidió preparar una comida especial para abrirle el apetito. Pero él rechazó la comida una y otra vez, incluso se negó a desayunar, almorzar, cenar o comer algo ligero durante 2 días enteros. Cuando Suk supo que él no comía, dijo que ella misma prepararía un platillo especial y se lo serviría después del chequeo médico al día siguiente. Esa noche, John estaba sentada en el balcón mirando la luna, pensando en Lei, preocupada porque no había comido nada. Al mismo tiempo, Lei también miraba la misma luna y pensaba en ella. Sintió hambre, aunque no sabía si tenía hambre porque la recordaba o si la recordaba porque tenía hambre. Entonces ordenó al jefe de cocina que le preparara la cena esa noche. Cuando John fue informada, se alegró mucho y le preparó una comida ligera. Al entrar en su presencia, él sonrió y dijo, «Hace tiempo que no te veía». «Solo habían pasado 2 días, basta de exagerar». Ella le sirvió la comida y le dijo que la había preparado especialmente para él, ya que llevaba 2 días sin probar bocado y su cuerpo debía estar débil. El rey empezó a comer y quedó impresionado por el sabor. John estaba feliz de verlo recuperar el apetito, y sintió orgullo cuando terminó de comer. Salió del salón con la cabeza en alto, satisfecha de que al rey le hubiera gustado su comida. Luego pensó, ¿por qué estoy tan feliz? Pero siguió caminando con ligereza y alegría como una niña, mientras se la observaba desde la ventana, sonriendo, sintiendo que su corazón latía con fuerza por ella. En el palacio del príncipe, primo del rey, éste intentaba actuar por cuenta propia y ordenaba servirle comida al monarca sin consultarlo. Pero el bufón del rey descubrió que el príncipe estaba detrás del intento de asesinato del rey y huyó. A la mañana siguiente, Suk ordenó preparar un plato para el rey y dijo que ella misma lo serviría. El jefe de cocina informó a John que el príncipe, primo del rey, asistiría al banquete después del chequeo médico, así que reunió a los cocineros para discutir los platos que prepararían para ambos, especialmente porque el rey llevaba 2 días sin comer. El joven cocinero se retiró, ya que Suk le ordenó que cocinara el plato que ella le había pedido. «Tú cocina tu comida y yo la mía», dijo, «porque no he recibido ninguna orden del rey que me prohíba hacerlo». Cuando terminaron de cocinar, Suk fue a revisar los platos, pero dejó caer intencionalmente los de John, obligándola a prepararlos desde el principio otra vez. Llegó la hora de servir la comida, y Lei se sorprendió al ver que John entraba con ellos. Ella le dijo que había preparado un platillo especial para que recuperara sus fuerzas.
Él le preguntó sorprendido, ¿todo esto de comida? John respondió, sí, Majestad. Avisé desde la mañana que hoy cocinaría personalmente, pero ella, Suk, insistió en hacerlo también. Pensó para sí, víbora. El rey dijo, tal vez cocinó porque no recibió una orden mía para detenerse. Suk, describiendo su plato, dijo, preparé este platillo para que el rey se concentre en su poder y no permita que su corazón se distraiga con mujeres. John la miró con una mirada tan firme que parecía decir, ¿estás insinuando algo? El rey y el príncipe comenzaron a probar los platos. Dijeron que el de Suk no estaba mal, luego probaron el de John, y el príncipe quedó asombrado por su sabor. John les pidió que probaran los acompañamientos, pero estos contenían verduras amargas. Él comentó, esto sabe amargo. Ella sonrió y respondió, en sus raíces tiene un sabor dulce y grandes beneficios para el cuerpo que ayudan a sanar las enfermedades. Eso nos enseña a no juzgar las cosas por su apariencia, sino por lo que hay en su interior. Mientras hablaba, miró directamente a Suk. Sí, era una indirecta en toda regla. Comieron todos los platos de John, mientras que los de Suk quedaron intactos, y ella estuvo a punto de llorar. El príncipe dijo, como la comida estuvo deliciosa, cada una puede pedir un regalo que desee. Preguntó primero a Suk, quien respondió, no quiero nada, solo que el rey goce de salud y bienestar. Ya basta, por favor, qué exceso de lealtad. Luego preguntó a John, quien pensaba pedir su bolso, pero decidió no mencionarlo frente a Suk y dijo, soy feliz cuando tengo ingredientes frescos, mientras los tenga, no necesito nada más. Al final del día, cuando Lei regresó a su palacio, se sentó a escribir la receta del plato de John, como solía hacer siempre, recordando su comportamiento, su sabiduría, su inteligencia y su buen corazón. Por su parte, el consejero estaba con su padre y recordó que John anhelaba mucho recuperar su bolso. Entonces lo tomó y se lo llevó al rey al día siguiente, diciendo, este es el bolso por el que casi muere de añoranza, creo que es el mejor regalo que se le puede dar. Después le informó que el emperador los visitaría acompañado de 3 cocineros. El rey preguntó, ¿por qué 3 cocineros? El consejero respondió, sin duda viene a pedirte algo importante. En la siguiente escena, el emperador estaba reunido en el palacio con el ministro. Rechazó comer su comida y pidió a su propio cocinero que le preparara un plato especial frente a todos. Quedaron maravillados con su sabor. Cuando el ministro probó el platillo, su admiración aumentó, y el emperador le dijo, este es nuestro alimento en mi tierra, ahora entiendes por qué rechazamos comer el de ustedes. Mientras tanto, el jefe de cocina acompañaba a John, quien lo seguía confundida, sin saber a dónde la llevaba. Cuando llegaron, él la introdujo en un hermoso lugar lleno de verduras y plantas frescas, y le dijo que ese era el sitio secreto donde se cultivaban los ingredientes del comedor real. John había leído sobre ese lugar en los libros de historia, sabía que era el primer jardín real de la antigüedad. Quedó fascinada por su belleza y se sintió inmensamente feliz. Entonces el rey apareció frente a ella y dijo, ¿qué es todo este alboroto, tan feliz estás? Ella respondió que era la primera vez que veía un lugar tan hermoso. Él le dijo, todo lo que hay aquí está a tu disposición, puedes venir cuando quieras. Mientras hablaban, John vio una planta de chile rojo picante. El rey la advirtió, esa planta es venenosa, no te acerques. Pero ella saltó, tomó uno y lo comió feliz, descubriendo que no era venenoso sino muy beneficioso, y deseó haberlo encontrado antes. Él dijo, ¿tan feliz solo por un chile? Luego sacó algo de su bolsillo y añadió, no sabes lo que traje para ti. Le entregó el regalo, y cuando lo abrió, encontró su bolso. No podía creerlo y saltó de alegría. Entonces él le preguntó si ya no estaba enojada con él y se disculpó con amabilidad. John se quedó de pie, atónita, sin creer que el rey se disculpara con ella, y le dijo sorprendida, ¿así que trajiste el regalo solo porque estaba enojada contigo? Se acercó a ella y pensó para sí que empezaba a verla como una mujer de verdad, pero enseguida se contuvo y giró el rostro diciendo, te traje aquí porque estoy complacido con la comida que preparas para mí. Ella respondió, ¿también por esa frase apartas la mirada de mí? Él se puso un poco nervioso y retrocedió, mientras ella se le acercaba diciendo, ¿qué pasa, señor? Ponte de pie y habla con normalidad. Entonces él tropezó y cayó al suelo, y cuando ella intentó sostenerlo para evitar la caída, cayó con él. La situación resultó cómica,
como si la pared contra la que se apoyaban estuviera inclinada desde el principio. Ambos quedaron en esa posición, uno encima del otro, y pareció que a los dos les agradó, pues él la sostenía mirando directamente a sus ojos. June se dio cuenta de lo comprometedor del momento y se levantó rápidamente. Él, avergonzado y molesto, dijo, «Es tu culpa. Tú fuiste quien corrió detrás de mí, ¿te gusta lo que pasó?» Ella, intentando calmarlo, respondió con suavidad, «No exageres, estoy bien, ¿ves?» Pero no alcanzó a terminar la frase, porque él notó una herida en su mano y se alarmó. «Llamaré enseguida al médico real», dijo. Ella respondió, «No te preocupes por mí, estoy acostumbrada a los cortes». Él replicó, «Está bien, si ya estás acostumbrada, al menos avisaré para que tengan más cuidado con los utensilios de la cocina». Ella insistió, «No, no hace falta, ya me devolviste mi bolso, así que volveré a donde pertenezco». Él, sorprendido, preguntó, «¿Volver? ¿A dónde?» Ella respondió, «El libro del que te hablé puede hacerme regresar al futuro». Sacó el bolso para mostrarle el libro, pero no lo encontró. Su rostro se quedó inmóvil de la impresión, y comenzó a vaciarlo desesperadamente buscando entre sus cosas. El rey intentó tranquilizarla, «El consejero fue quien me entregó el bolso». Ella pensó de inmediato que él le había robado el libro. El rey mandó llamar al consejero y todos se sentaron juntos con June. El consejero juró que nunca vio ningún libro dentro del bolso. Ella no le creyó, y el rey, tratando de apaciguarla, dijo, «Tal vez cayó cuando arrojamos el bolso al agua». Ella respondió con ironía, «Ah, sí. El libro cayó pero el resto de las cosas se quedó en su sitio». Él le explicó que, después de reunirse con el emperador, enviaría a sus soldados a buscarlo, e incluso ofrecería una recompensa a quien lo encontrara. Luego se marchó prometiéndoselo, mientras ella pensaba que debía regresar al futuro a cualquier costo. El rey, por su parte, comentó al consejero que la muchacha seguía perturbada mentalmente. Y él salió triste hacia la cocina y empezó a cantar rap, improvisando una canción sobre su mala suerte. Nadie entendía las letras, pero todos terminaron bailando con ella. Esa noche regresó a su habitación junto a Gil y le contó que no había encontrado el libro, por lo que no podría volver al futuro. Gil intentó consolarla diciendo que, si el rey había prometido ayudarla, cumpliría su palabra, pues era un hombre que siempre hacía lo que decía. Mientras tanto, el rey estaba en su palacio recordando las palabras de ella sobre el futuro, preguntándose, ¿qué clase de futuro será ese del que tanto habla? Al día siguiente, el ministro llegó con la noticia de que el emperador seguía negándose a probar su comida y que había traído a sus propios cocineros. El rey respondió, «Bien, entonces veamos cuánto resisten al hambre». El director de cocina fue a avisarles que el emperador estaba en el palacio y preguntó a June si podría preparar un aperitivo especial. Ella se reunió con los cocineros para decidir el tipo de plato, y ellos le dijeron que competía contra 3 de los chefs más famosos del reino, quienes claramente querían ganar los premios y las concubinas que se ofrecían al vencedor. Mientras tanto, el emperador se encontraba con el rey, saludándolo y presentándole con arrogancia a sus 3 cocineros personales. El rey sonrió y dijo, «¿3 cocineros? Yo tengo solo una, pero basta y sobra. Tienes que probar su comida». El emperador respondió, «He oído hablar de ella, probaré y juzgaré por mí mismo». En el palacio, todos esperaban la comida más que las decisiones del rey. John entró con su plato ligero preparado con mantequilla de ghee, y el rey quedó impresionado con su aspecto. Pidió que los cocineros lo probaran primero, y ellos se sorprendieron por el sabor exquisito. Al ver sus expresiones de asombro, el emperador no pudo contenerse, probó también y sus ojos brillaron de gusto. El rey, entusiasmado, exclamó, «Yo también quiero probar». Cuando lo hizo, su rostro reflejó orgullo y satisfacción. El emperador, maravillado, pidió al rey que organizara una competencia entre sus 3 cocineros y June. Pero June, consciente de la reputación del arte culinario chino, sintió miedo y trató de negarse con un gesto de la mano. El rey interpretó ese gesto como aceptación y dijo, «De acuerdo, pero June tendrá a 2 ayudantes para igualar los números». Ella pensó desesperada, «¡Qué desastre! ¿Cómo entendió eso como un sí?». Todos aceptaron el desafío, acordando que el ganador impondría sus condiciones al perdedor. June fue a hablar con el rey y le dijo, «Te hice una seña para negarme, y tú aceptas el reto». Él contestó, «Hubo un malentendido, pero ahora el destino del reino está en tus manos».
Ella replicó con sarcasmo, gracias por la gran confianza, pero solo soy una chica sencilla. Él dijo, si te niegas, morirás, si pierdes, también morirás. Ella juntó las manos con resignación, perfecto. No tengo más opción que aceptar y ganar. El rey sonrió, si ganas, encontraré tu libro aunque esté enterrado bajo tierra. Solo demuéstrame de que eres capaz. En otra escena, el príncipe estaba con Sook, probando la comida de Jun y elogiándola, mientras los 3 cocineros del emperador tramaban hacerla perder. Enviaron secretamente a su ayudante al emperador para decirle que el rey sufría de trastornos mentales y ataques de pánico que afectaban sus decisiones. El emperador comprendió que intentaban negociar a espaldas del rey y preguntó, ¿quieren destituirlo? El ayudante respondió, ayudaremos a tus cocineros a ganar, y duplicaremos los obsequios, la mitad de la cosecha y 100 concubinas. El emperador preguntó, ¿y si me niego? El ayudante lo amenazó con un libro que registraba todos los regalos que el rey había recibido en secreto. Pero el bufón del rey los había estado vigilando y vio al ayudante salir del cuarto del emperador. Los cocineros lo notaron, y cuando trató de seguirlos, lo perdió de vista. El bufón comprendió que tenían habilidades de combate además de talento culinario, y avisó al rey de lo que había visto. Al mismo tiempo, la joven cocinera le dijo al rey que deseaba convertirse en jefa de cocina y que participaría en la competencia, pero él se sorprendió cuando Jun confesó que planeaba perder. En la cocina, Jun les presentó el chile picante como el ingrediente secreto de su receta y pidió que lo secaran. Luego, el director de cocina le informó que el rey quería verla. Cuando fue con él, le pidió permiso para salir del palacio porque necesitaba moler el chile por sí misma. El rey le dijo que iría con ella personalmente. Ella se sorprendió, ¿no es inapropiado que el rey salga del palacio así, sin previo aviso? Él respondió que se preparara. Ella bromeó, ¿pero ya estoy lista? ¿No me ves? Él la miró con desdén y dijo, ¿y piensas ir al mercado con esa ropa de cocina? Síguenos para ver la segunda parte.